palabra de Dios, uno de los fundamentos de nuestra fe. Creo que vayamos al Antiguo Testamento, a Primera de Reyes, por favor. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Bueno, entonces lo tenemos. Después de Samuel, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Dice ahí: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Bueno, el título de este sermón, si alguno lo quiere escribir y como va a aparecer en las redes sociales, se llama Tu responsabilidad. Bueno, y voy a darle contexto a este versículo, ¿vale? En el tiempo en que vivimos es común ver a personas que no quieren asumir su propia responsabilidad, sino que muchas veces se le acuña a otros la propia responsabilidad, que él me hizo, que porque las circunstancias así se dieron, porque yo de niño nací, me criaron así. Le echamos la culpa a otras personas, pero no asumimos nuestras propias responsabilidades. Incluso la misma psicología de un tiempo para acá, de bastante tiempo para acá, podríamos decirlo, se trata de tomar a las personas y librarlas de su responsabilidad. Bueno, buscando en el pasado posibles causas por las que la persona puede estar actuando de cierta manera. Pero lo que tenemos que saber y lo que nos debe importar es qué dice Dios. Bueno, entonces los quiero invitar ahí mismo en el pasaje donde estamos, ahí mismo al versículo anterior, para que sepamos de qué nos están hablando aquí, y como sabemos, eso nos va a ayudar a entender mejor la palabra. Dice en el versículo 5, el anterior: entonces Adonías, es de esta persona de quien vamos a hablar, Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Bueno, entonces aquí podemos ver que se trata de Adonías. ¿Y quién es este Adonías? Hijo de David, del rey David. Bueno, en ese entonces el rey David ya estaba bastante entrado en años, estaba ya a punto de morir. Y Adonías, del que vamos a meditar ahorita, intentó usurpar el reino de su padre. Intentó él tomar el reino a la fuerza. Bueno, incluso intentó hacer eso antes de que David muriera. Y miremos qué repercusiones o qué influencias tenía ser hijo del rey, ¿vale? El rey en ese entonces tenía bastantes hijos, pero pues todos estos tenían cierta influencia sobre el pueblo. Bueno, estos tenían cierto honor y respeto. Se consideraban sabios. La educación que recibían los hijos del rey, naturalmente, era una educación pues formal. La formación era pues dada por personas que entendidas en la palabra y en las tradiciones. Además de eso, también eran herederos al trono. Bueno, entonces pues eran bastante vistas y también influenciaban sobre el pueblo. Pero meditemos lo que dice la palabra. Meditemos cada uno de los versos que están ahí en el versículo base. Bueno, la primera frase dice, si la podemos ver ahí: y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle: ¿por qué haces así? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Reconocen esa palabra? Hebreos capítulo 12, versículo 11, ¿vale? Leemos aquí en el versículo base que su padre, David, no era como el que ejercía disciplina. Aquí la misma palabra nos dice que no lo reprendía. Bueno, digo, normalmente, claro que sí, que todos los niños tienen su comportamiento y hay en ocasiones que hay que reprenderlos. Y aunque no nos guste ejercer disciplina, porque como bien lo dice la palabra, es causa de tristeza, después da frutos apacibles de justicia. Bueno, pero miremos que en ese momento David contaba con ejemplos de personajes bíblicos que habían pasado por algo parecido, que habían sufrido las consecuencias de no educar, de no disciplinar, de no ejercer los mandamientos de Dios. Poco antes, Elí y sus hijos, el sumo sacerdote, bueno, antes de Samuel, estos fueron reprendidos por Dios, los hijos de Elí. Miremos, ahí poco antes, para que vayamos mirando la palabra. En 1 Samuel, hay 2 libros antes. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Ahí atrásito, por favor. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Miremos qué fue lo que pasó, porque había una reseña ahí de algo que le pasó a Elí, sumo sacerdote. Dice ahí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, si después más adelante miramos el contexto completo de lo que pasó ahí, resulta que Elí, siendo sumo sacerdote, conociendo la voluntad de Dios, pues les permitió hacer lo que ellos quisieran y pagaron las consecuencias, ¿vale? Elí perdió sus 2 hijos en un solo día. ¿Por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer. Bueno, pero no es el único caso. Vemos que David había ejercido negligencia en ese punto, en ese aspecto, en disciplinar a sus hijos. Vemos el ejemplo, por ejemplo, de Amón, bastante grave, de Amón y Tamar. Amón fue el primer hijo, el primogénito de David, y Tamar, una de sus hijas también. Bueno, dice, se cuenta en 2 Samuel 13:21, que el Amón se aprovechó de Tamar, más exactamente abusó de ella, la violó, siendo Tamar su medio hermana. Bueno, y a pesar de que Tamar, si quieren pueden escribir el capítulo, después lo buscan, 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21, a pesar de que Tamar, cuando se vio enfrentada a Amón, le dijo que no hiciera tal cosa. En ese momento, que una mujer fuera violada era algo desastroso, ¿vale? Porque ya había perdido su virginidad y nadie quería poseer, nadie quería comprometerse, nadie quería tomar por esposa a una mujer que había sido violentada de esa manera. Y Tamar le rogó que no hiciera eso, que le dijera a David, que le pidiera a David la mano, porque Amón amaba mucho a Tamar, que le pidiera la mano y que David no se le iba a negar, pero él no quiso, sino que procedió a pecar de esa manera. Cuando David escuchó que Amón había dicho esto, se enfureció. Dice, cuando el rey David oyó esto, se enojó mucho, pero no pasó de ahí.
No tomó medidas en el asunto, se enojó, sí, pero no se ve que haya tomado medidas en el asunto. ¿Y qué pasó? Esto se envolvió una serie de cosas que es interesante mirar. Absalón, otro de los hijos de David, pasado el tiempo y siendo el hermano de Tamar, se enojó por su hermana. Y Absalón, profundamente resentido, ¿cierto? Por, por esto que había pasado, 2 años después decide tomar venganza. Bien, es decir, Absalón mató a su hermano Amnón, primogénito de David. Y no solamente se quedó con eso, sino que Absalón intentó usurpar el reino de su padre. Lo persiguió para matarlo. A David en una ocasión le tocó salir huyendo de Israel, de Jerusalén, perdón, porque Absalón quería matarlo. Despreció al rey, a su padre. Sin embargo, no porque de pronto David hubiese tenido una una mala manera de proceder, de no disciplinar en corrección, a pesar de que tuvo que pagar las consecuencias, la palabra nos dice que cada quien es responsable de sus propios actos. La palabra bien nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, a pesar de que pasó lo que pasó, ¿cierto? Cada quien es responsable ante los ojos de Dios por lo que hace. Ahora tenemos que preguntarnos algo. ¿Cómo ejercemos nosotros disciplina? Es más, cuando Dios nos disciplina, ¿cierto? O cuando recibimos disciplina de alguien, ¿cómo la tomamos? ¿Cómo enfrentamos esa disciplina? Es algo que tenemos que mirar y saber y entender cómo aplica esto en nuestras vidas. Continuando con la palabra, en el versículo base dice, además este era de muy hermoso parecer, hablando de Adonías. En la escritura se reconoce la belleza como algo que puede ser una bendición, pero también advierte contra darle un valor excesivo, resaltando más la obediencia y la confianza en Dios. Miremos unos ejemplos para que quede claro. Hablando de Absalón, ¿cierto? Del que estamos hablando ahorita, dice la palabra en 2 de Samuel, ¿no? Quedémonos ahí en ese libro. 2 de Samuel, versículo 14. Capítulo 14, perdón, 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 25. 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 25, dice, hablando de Absalón, que no había en todo Israel hombre tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Pero entonces miremos que la hermosura de Absalón era algo que influenciaba. Y también la manera de actuar, la manera de hablar. Pero Absalón, ¿qué hizo? ¿Sí? Absalón hizo lo malo ante los ojos de Dios. Como habíamos visto ahorita, intentó matar a su propio padre. Miremos otro ejemplo. José, ¿se acuerdan de José, hijo de Jacob? Uno de los 12 hermanos de Jacob, de hijos de Jacob. Dice la escritura, se dice que José era hermoso de semblante y hermoso de figura. Esto incluso lo llevó a enfrentar tentaciones como la esposa de Potifar. ¿Recuerdan? En Génesis 39:6 está la historia. Sin embargo, José hizo lo bueno y Dios lo bendijo por eso. Resistió a la tentación, se alejó, a pesar de eso, fue encarcelado porque sabemos que la esposa de Potifar dio mal testimonio de él, mintió diciendo que José la había ultrajado. Y no fue así, y por eso fue llevado a la cárcel, lo sabemos.
pero Dios lo bendijo. Y por último, todos yo creo que sabemos, les voy a dar esta pequeña frase y todos van a entender. Dice así: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Yo creo que todos entendemos de quién se está hablando, ¿no? De Satanás, Ezequiel 28:12. Satanás era, dice la palabra, sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. ¿Pero qué hizo él? Ya sabemos lo que hizo él. Entonces, el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que evaluamos a las personas por su atractivo físico? O de pronto, si la persona tiene ciertas características, ciertas cualidades, pero además de eso, tiene ciertas cualidades fisionómicas, le alabamos un poco más, ¿vale? Entonces, miremos o tengamos en cuenta la palabra de Dios. Continuando con la palabra, miremos qué pasa. ¿Qué tiene que ver esto con Adonías? ¿Vale? En la cultura judía, la belleza representaba en alguna manera bendición de Dios e influencia de cierta manera hacia el pueblo. Sin embargo, aunque tuviera carisma, Adonías tenía carisma y hermosura y convenciera al pueblo, no tenía el respaldo de Dios. ¿Y por qué no tenía el respaldo de Dios? Porque aunque él quería el reino, a él no se le dio, sino que se le dio a otro de los hijos de David. Y ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? A Salomón se le dio el reino. Entonces, no nos debemos fijar nosotros en las apariencias, ¿cierto? O juzgar por las apariencias, sino como dice el Señor, fijarnos en los frutos. Porque así lo dice. ¿Cómo reconocemos a una persona? Por la primera vista, por los frutos, ¿cierto? Por último, mis hermanos, dice la palabra, y había nacido después de Absalón. Adonías había nacido después de Absalón. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Y por qué la palabra lo pone ahí? Si lo pone ahí es porque es importante y es bueno analizarlo para saber qué tiene que decirnos la palabra al respecto de esto. ¿Vemos? Adonías vio lo que pasó, vio lo que le pasó a Absalón, su hermano, ¿sí? Que fue muerto por rebelarse ante David. Absalón tuvo una muerte bastante trágica. En guerra, intentando matar a su propio padre, intentando matar al rey David, fue prendido, se enredó, lo podemos ver en la palabra, se enredó en un árbol, ¿cierto? Del pelo se enredó y ahí fue muerto. Lo asesinaron a espada. Él intentó, por consejo, ¿cierto? Por un consejo, ir y matar a su padre. Bueno, y él viendo, ¿cierto? Él viendo esto, Adonías viendo este testimonio, conociendo lo que le pasó a Absalón, va y hace lo mismo, intenta hacer lo mismo, usurpar el reino de su padre, sabiendo lo que le había pasado a su hermano, cómo murió, lo que le pasó, que no lo pudo hacer, y él va y hace lo mismo. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos pasa eso, no? Que caemos, que miramos a otras personas lo que les pasa, y muchas veces, ¿cierto? Nos ha pasado en alguna ocasión que hacemos lo mismo, o incluso en nuestros propios errores, ¿no? Porque a veces cometemos errores y no nos va tan bien, y volvemos a cometer los mismos errores. A veces las personas no aprendemos, ¿vale? No tenemos excusa, mis hermanos. En la palabra tenemos el manual de vida. Aquí nos dice la historia, lo que le ha pasado a muchos personajes bíblicos. Y no solamente eso, sino que nos cuenta lo que está pasando y lo que va a pasar.
para que tengamos precaución, para que sepamos lo que hay que hacer, para que confiemos en Dios, para que no nos pase lo que le pasa a muchos. Y no solamente eso, tenemos también al Espíritu Santo, porque en el momento en que creímos, Dios nos dio el Espíritu Santo, quien nos exhorta, quien nos alienta, quien nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces tenemos advertencias y testimonios escritos de estos personajes bíblicos, y en nuestra propia vida también hemos pasado por cosas que nos enseñan. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos ser? ¿Ser sabios o rebeldes? ¿Aceptar la palabra de Dios y obedecerla? ¿O seguir en nuestros propios razonamientos? Perseverando en la terquedad, perseverando en nuestros propios juicios, o hacer la voluntad de Dios. Esa es la invitación, mis hermanos. Entonces, quiero orar. Señor Dios Todopoderoso, por favor, que en esta semana seas tú guiando nuestros pasos, seas tú bendiciendo nuestras vidas, las de nuestros hermanos, los que están aquí conectados, los que van a ver el video más adelante, los que no se pudieron conectar. Por favor, ayúdanos a hacer tu voluntad, mi buen Dios, a guiarnos, a no ser tercos muchas veces, sino aprender y aceptar tu voluntad. Te lo ruego, Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, este es el